Reconocimiento una vez más a los señores pensionistas que han estado acompañándonos en esta jornada de los 3 días. Tengo el honor de presentar la palabra de clausura del presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado doctor César Landa Arroyo. Palmas, palmas. Muy buenas noches, doctor Gerardo Beto, director general del Centro de Estudios Constitucionales, estimados asistentes. Es muy grato para mí, en nombre del Tribunal Constitucional, dar unas palabras finales en el seminario La tutela de los derechos pensionarios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, balance y debate. Por cuanto la Constitución señala que el poder del Estado emana del pueblo, y aquí nos encontramos precisamente con los ciudadanos, de los cuales emana el poder de las autoridades electas o no electas por el voto popular. Nosotros los magistrados indirectamente somos elegidos por ustedes, por cuanto el Congreso nos designa. Y precisamente no solamente el poder del Estado emana del pueblo, sino que sus autoridades lo ejercen en el marco de la Constitución y con las limitaciones que las leyes establecen. Por eso también la Constitución señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo en el artículo 138, y lo hace a través de los órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, en el marco de la Constitución y de la ley, como siempre. Y precisamente para llevar a cabo esta tarea, el Tribunal es un intérprete de la Constitución, así también intérprete de las leyes, cuando éstas se vinculan con la Constitución, cuando colisionan con la Constitución, y el Tribunal tiene que establecer un derrotero interpretativo que garantice dos cosas fundamentales: los derechos, de los ciudadanos, pero también el respeto del orden jurídico de la nación. Desde ya que la finalidad de la tarea del Tribunal es garantizar la dignidad de la persona humana, como el respeto de la gobernabilidad en nuestro país. Y ciertamente que solo hay respeto de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho. Y en particular el respeto a los derechos sociales, como el derecho pensionario, solamente se hace en un Estado democrático y social de derecho. Y la Constitución, si bien de 1993 se distancia en los aspectos sociales de la Constitución de 1979, el Tribunal Constitucional, a través de su tarea de supremo intérprete de la Constitución, ha ido con su jurisprudencia orientando la Constitución 93 hacia una interpretación que se base en un modelo típico de un Estado democrático y social de derecho, donde el principio de solidaridad es constitutivo del ejercicio de los poderes del Estado y del respeto a los derechos fundamentales. Por eso el Tribunal ha interpretado no solamente el modelo de Estado, sino también el modelo económico, que es el de una economía social de mercado. De modo tal que un Estado democrático y social de derecho o un modelo de economía social de mercado no puede estar ajeno al principio de responsabilidad social o al principio de solidaridad, más aún si hablamos de los derechos de la seguridad social o los derechos pensionarios. Y esto se ha hecho saber a través de un conjunto de jurisprudencia que se ha ido adecuando a los desafíos que se ha presentado en el Perú desde la entrada en vigencia de estas constituciones. Los derechos sociales para el Tribunal en su jurisprudencia son derechos universales de todas las personas que, de acuerdo a las normas, adquieren los puntos de contingencia para adquirir los derechos pensionarios. Pero además son derechos de carácter exigibles, no son derechos meramente expectaticios, sino son derechos que se puede pedir judicialmente su respeto. Y conjuntamente con ellos son derechos progresivos. Lo que se va logrando de manera progresiva no puede ser revertido o disminuido o anulado, es decir, son derechos que no son regresivos. Pero como todo derecho también, incluso de carácter social, tienen ciertos límites que lo da la ley, lo da la Constitución. Y precisamente cuando ha habido algunos excesos, por ejemplo, unas pensiones de 30.000 soles, en algunos casos de funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, que son los menos ciertamente, se produjo en el año 2004 una reforma pensionaria a través de una reforma constitucional a la cual todos nos encontramos sometidos. Y es en base a esa reforma constitucional que se cambiaron ciertamente algunas reglas de juego básicas, y es en base a este nuevo marco constitucional que se establece el derecho pensionario como un derecho, en primer lugar, de acceso
de derecho de libre acceso cuando se cumplen los requisitos, como es obvio, también el derecho a la no privación arbitraria de este derecho a la pensión y el reconocimiento a una pensión mínima, cuando menos, para poder garantizar este derecho. De modo tal que esto da lugar, por ejemplo, a que se establezca mecanismos para que el Tribunal Constitucional pueda tutelar, proteger los derechos del pensionista a través del amparo. Ciertamente discusión los alcances o no del amparo en la protección del derecho a la pensión, pero también es importante mencionar que estas sentencias, por ejemplo, no resultan unas sentencias rígidas o frías frente a la realidad que acontece en la materia pensionaria. Por ejemplo, hace menos de 2 años, un jubilado que lamentablemente sufría de diabetes y esto que afecta también a la gangrena, le habían amputado una pierna y luego una segunda pierna y pedía una pensión complementaria por invalidez, teniendo ya una pensión de jubilación, y de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal no hubiera correspondido que se vea a través de un amparo en el tribunal, sino a través del Poder Judicial. Sin embargo, el tribunal dijo que por un principio de dignidad de la persona humana, del artículo 1 de la Constitución, este caso debía ser visto por el tribunal, y así fue visto, de modo tal que por razones, digamos, humanitarias, de enfermedad o ancianidad, hay en el tribunal una interpretación flexible, incluso de su propia jurisprudencia, para poder tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es que a veces entran 10.000 expedientes al año en el tribunal, o 9.000, o 8.000, y encontramos en el marasmo de los expedientes causas de pensionistas que tienen 99 años. El año pasado hubieron como más de 10 causas que eran de personas de entre 90 y 99 años. Y claro, entre los 10.000 expedientes que están circulando, donde a veces hay pedidos que pueden ser legítimos para un ciudadano a través de un amparo, pero que no es lo más urgente, que no es lo sustancial, no es el contenido esencial del derecho, resulta muchas veces, lamentablemente, que un expediente que de pronto pide, no diré chofer o gasolina, obstruye el camino de quien requiere una pensión, como mencionaba en este caso, por enfermedad o por invalidez que tiene una naturaleza de carácter urgente, De ahí que este ordenamiento, que se está haciendo en el tribunal, en el marco de la Constitución y de las leyes, ha permitido, no diría yo limitar, sino redimensionar, porque el tribunal ha ido desarrollando, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a la pensión, junto a la pensión, digamos, del acceso a la pensión, no privación arbitraria y pensión mínima, la pensión de viudez en iguales condiciones al hombre y a la mujer, porque había legislación en la 2530 que daba ciertamente un estatus mucho más protector, a la mujer, y en el caso del varón había un mecanismo de mucho mayor exigencia, con lo cual el tribunal entendió que si hablamos modernamente de igualdad del varón y la mujer, los requisitos para acceder a la pensión de viudez del varón debían ser los mismos que para la mujer cuando ésta quedaba viuda. De 7 magistrados, virtudes y seguramente defectos, y cualquier medida que el tribunal haya tomado que pueda ser controvertida, no irrevisable, existen mecanismos, ya sea el sistema interamericano de derechos humanos, dirán algunos, o la propia reflexión. Y creo que este seminario, precisamente de tutela de los derechos pensionarios, balance y perspectivas, va a contribuir con todas las aportaciones que han ido llevando a cabo estos 3 días, en torno a diferentes temas que se han presentado, como siempre, de manera plural, escuchando todas las posiciones de manera tolerante, respetando las opiniones divergentes y a su vez con mucha responsabilidad a efectos de que el tribunal pueda, a través de las conclusiones o los registros de estas exposiciones y conferencias y la publicación además de este libro, llevar a cabo el análisis que en el pleno del tribunal seguramente vamos a realizar en las próximas semanas. De modo tal de que en primer lugar quiero saludar y felicitar en esta iniciativa del doctor Gerardo Boeto como director general del Centro de Estudios Constitucionales, así como también la presencia de los asistentes de las diferentes organizaciones o representaciones privadas, públicas, asociativas, porque permiten y dejo clausurado este seminario.